Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, digamos que me retrotraigo un poco en el tiempo porque recupero un vídeo de hace 6 años en el que os hablaba de libros que quería leer, más en concreto clásicos, y hoy voy a hacer una comparativa de ese vídeo con la actualidad y os voy a hablar de los libros que he conseguido leer, de los que no, y de nuevas propuestas. No os preocupéis que os dejaré el primer vídeo que menciono, el enlace en la cajita de información por si queréis verlo, pero bueno, empezamos. El primer libro del que os hablaba era Miguel Strogoff y de hecho sí conseguí leerlo. Fue hace cosa de 2 años y esta lectura es un tanto complicada de definir porque tanto la trama como los personajes me engancharon de principio a fin, pero la narración fue un poco, por momentos, desesperante. Lo primero, contaros el argumento. Sacando provecho de la amnistía que el zar le había concedido, Iván Ogarev, militar retirado y exiliado, instiga una invasión de Siberia por los tártaros. Impulsado por su deseo de venganza, Ogarev convence al emir de Bujara, Feofar Khan y a otros khanes del Turquestán libre de llevar a cabo tamaña empresa. No obstante, todo su odio recae sobre el hermano del zar, el gran duque, acantonado en Irkutsk, la capital de Siberia Oriental. El gran duque no le conoce personalmente, aunque ha sido la autoridad que lo ha mandado al exilio. El protagonista es el título del libro, Miguel Strogoff, y es que Miguel Strogoff es un correo del zar que debe realizar un recorrido desde Moscú a Irkutsk para contar las noticias sobre esta sublevación y poder detenerla a tiempo. Aquí nos encontramos con diversos personajes, además de Miguel Strogoff, que hacen muy interesante la historia. Algunos de ellos son periodistas que van narrando la historia según va avanzando. Van retransmitiendo las novedades de la guerra. Nos encontramos también con una mujer que quiere reunirse junto a su padre, un médico rural desterrado de Moscú y afincado en Irkutsk, y por supuesto Iván Ogarev, un militar que pondrá en más de un aprieto a Miguel. La complicación, la única que yo vi a lo largo de esta historia, fue que tanto los nombres eran rusos como las terminaciones que se usaban ya fuera para delimitar terrenos, kilómetros, etcétera, etcétera, complicaban un tanto lo que era el avance de la lectura. También es verdad que tanta descripción y explicación a veces te sacaban de la historia, pero hay que ponerse en el contexto de cuándo fueron escritos estos libros, y es que en aquel momento no existía el internet tal y como hoy lo conocemos, y que cuando queremos ver algo o descubrir algún paisaje o alguna zona turística en concreto, lo único que tenemos que hacer es ir a un buscador y lo obtenemos en minutos. Antes era mucho más complicado, por lo que los autores se extendían en demasía para explicarnos cómo era tal o cual sitio y que pudiéramos imaginarnos allí. Quitando esos pequeños inconvenientes, sí que disfruté bastante del libro y no descarto el volver a leerlo en algún otro momento, además de acercarme de nuevo al autor con alguna de sus otras novelas. La siguiente es La máquina del tiempo, de H.G. Wells, y la verdad es que me encantan las historias relacionadas con viajes en el tiempo, pero esta obra no he llegado todavía a leerla. Otro de los que quería leer era El paraíso de las damas, de Emile Zola, y es que lo incluí en el listado porque había visto recientemente, en aquel momento, una serie que me había gustado muchísimo y que tomaba como referencia este libro. La serie en cuestión era Galerías Paradise, y aunque solamente vi la primera temporada, creo recordar que había una segunda. Resumiendo, esta historia nos habla un poquito de lo que es iniciar un comercio, sobre todo de moda, y está ambientado en la Italia de los años 50. Este, lamentablemente, tampoco lo leí todavía. El siguiente sería El velo pintado, de Somerset Maugham, y es que este libro tuve muchas ganas de leerlo a raíz de la película con el mismo título, protagonizada por Edward Norton y Naomi Watts. Aquí la protagonista es Kitty, una chica de 25 años
que viendo que su hermana menor va a casarse antes que ella, decide hacerlo con un bacteriólogo que lamentablemente no ama. Tras una desavenencia entre ellos, el marido decide poner rumbo hacia Hong Kong, donde ocurre una epidemia letal y en la que él como bacteriólogo intentará ayudar. Lo que más me gustó de esta historia ya no fue la historia de amor que se desarrolla, sino la evolución de Kitty, que conocemos siendo una niña mimada de sus padres, a la que consienten todo y siempre se sale con la suya, y a la que vamos a ir viendo madurar poco a poco y entrar en un camino de redención y perdón. La verdad es que fue un libro que me gustó muchísimo, tanto como la adaptación literaria, y si tuviera que elegir entre uno de los dos me resultaría bastante complicado, por lo que os recomiendo ambas, por supuesto, primero el libro y luego la película. Del siguiente libro hemos oído hablar todos de alguna u otra manera, y es 1984 de George Orwell. Tengo que decir que cuando leí este libro hacía 2 años que había leído Rebelión en la Granja del mismo autor, y en comparativa me había gustado mucho más Rebelión que 1984, tal vez por la forma tan original de hablar de totalitarismos a través de los animales. Y es que 1984, según la iba leyendo, a ratos me iba pareciendo interesante, pero a ratos también soporífera. Según iba leyendo, las expectativas que tenía iban decayendo más y más, y el libro no me terminaba de atrapar como lo había hecho Rebelión. Aquí nos íbamos encontrando con largas parrafadas en las que se hablaba sobre política, individualismo o pensamiento en general, en lugar de aplicar el famoso show don't tell o mostrar y no contar. Aquí nos vamos a encontrar con el gran hermano que se encarga constantemente de reescribir el mundo a su propia conveniencia, evitando que haya comparaciones con otras potencias o incluso con el propio pasado. La historia de protagonista se me quedó corta, y aunque existen 2 novelas que podrían considerarse continuaciones de esta otra, aunque no fueron escritas por George Orwell, como son 1985 de Georgie Dalos o Julia de Sandra Newman, no tengo pensado leer ninguna de estas 2 novelas ni ninguna otra de George Orwell. Con sus casi 1200 páginas, la siguiente obra fue una de mis mejores lecturas del 2023 y no es otra que El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. En resumidas cuentas, la novela habla de Edmond Dantes, un marinero que fue falsamente acusado de traición y fue retenido en el castillo de If durante 13 años y cómo este vuelve convertido en el Conde de Montecristo dispuesto a ejercer su venganza. La historia va transcurriendo en lugares diferentes de Francia, como son el castillo de If, Marsella, París, la isla de Montecristo y otras ciudades francesas. Además, vamos viendo cómo va saltando en el tiempo, a través de meses e incluso años. Edmond Dantes es, en una palabra, una buena persona, y eso ha provocado muchas envidias en la gente de su alrededor, ya sea porque tiene una mujer bella a su lado y también porque ha sabido escalar en su trabajo a raíz de su esfuerzo y su dedicación. Y todo eso le llevará a ser traicionado por la gente en la que más confía. Durante su estancia en el castillo de If vemos un cambio muy radical dentro de él y vamos viendo además cómo va evolucionando, va haciendo amistad con uno de los presos y también va aprendiendo muchas cosas de él. Durante todos esos años que pasó en el castillo de If, creó una telaraña perfecta en la que todos los que le hicieron caer iban a pagar por sus pecados. Sin embargo, con el tiempo y con algunos de sus más allegados, terminará dándose cuenta que incluso la mayor de las venganzas no aliviará todas las penurias que pasó. Por supuesto, con 1200 páginas vemos que es un libro con muchos personajes y también con muchos matices. Vamos a ver claros contrastes entre la gente allegada a Edmond Dantes, que lo quería y lo ayudaba desinteresadamente, y esa otra que se aprovechó de él. Aquí vamos a ver valores tan variados como son la familia, el amor en todas sus facetas, la amistad, el egoísmo, la envidia, la avaricia, pero además también y sobre todo la piedad
y el perdón. El siguiente libro tiene como protagonista a Pip, un joven huérfano y miedoso cuyo humilde destino se ve agraciado por un benefactor inesperado que cambiará el signo de su vida y hará de él un caballero. Y sí, os estoy hablando de Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Tengo que decir que este es uno de los pocos libros que he podido leer primero antes de ver la película, y eso ayuda bastante, porque así puedo imaginarme a los protagonistas por mí misma sin tener que ponerles el rostro de los actores que los protagonizaron. Creo que al igual que el título tenía tantas esperanzas en esta novela puestas que luego me llevé un pequeño chasco con ella. Sí que es verdad que el libro es interesante porque nos habla de las esperanzas que tiene el chico en el futuro y cómo éste se va desarrollando, pero también que aunque la trama sea interesante, esta se desarrolla de forma tan lenta que por momentos dudé de si seguir con su lectura o no. Hay dos partes en este libro. En la primera, en la que conocemos a Pip, a los personajes que les rodean y las vivencias que tienen. Y en la segunda, en la que vamos viendo cómo esos pequeños detalles que habían quedado relegados en un segundo plano cobran verdadera importancia. Por supuesto, el acierto de este libro es que el autor juega al despiste haciéndonos creer algunas cosas y mostrándonos después sus cartas. Los personajes que más me gustaron fueron la señora Havison, con esa representación tan teatral del salón en el que vive, y el señor Wermick, quien ha conformado una placentera vida, dividiéndola en cajones estancos que no llegan a mezclarse. El siguiente fue Los Miserables de Víctor Hugo, y la verdad es que venía con muchas ganas después de haber visto hacía años la película de Gerard Depardieu. No he visto la más nueva con Hugh Jackman, aunque también le tengo ganas. Y de hecho empecé a leer la novela, pero no sé exactamente qué fue lo que ocurrió, pero no me terminó de convencer, no conseguí avanzar en la historia y finalmente tuve que dejarla. Espero volver a intentarlo en algún momento y ver si eso que me echó para atrás ya no está. Y el noveno y último es Las Mil y Una Noches, que tampoco he leído y os voy a contar de qué va. Aquí el protagonista es el rey Shahryar, que tras ser, engañado por su mujer, decide casarse cada día con una mujer diferente y ejecutarla a la mañana siguiente. Y aquí entra en juego la famosa Sherezade, una joven narradora de cuentos e historias que por la noche empieza una historia diferente y cuando llega el alba todavía no la ha completado, por lo que el rey decide posponer un día más la ejecución, hasta que después de 1001 noches termina enamorándose de ella. Y aquí conocemos cuentos tan famosos como Aladino, Sinbad o Ali Baba. Bueno, pues como veis, no está nada mal el reto que me propuse hace 6 años, puesto que de esos 9 libros me llegué a leer 5, uno se me atragantó y tengo todavía pendientes 3 de ellos. Y a partir de este listado decidí hacer uno nuevo que os voy a comentar ahora de forma muy breve. Y es que los que no he leído todavía, como son El Paraíso de las Damas, La Máquina del Tiempo o Las Mil y Una Noches, he decidido incluirlos en el nuevo listado. Además de otros que también tengo muchas ganas de leer, como son El Caballero de Olmedo, puesto que es una historia que me toca de cerca. Sí, es una historia que leí hace años, pero que casi no recuerdo. Me sé el argumento general, pero no recuerdo los detalles concretos y me gustaría adentrarme de lleno de nuevo en la historia. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, con sus 4 obras, puesto que la quinta es un libro de relatos y ya sabéis que a mí los relatos me echan un poco para atrás. La sombra del viento lo leí hace años y me encantó, al igual que su otra novela Marina, pero eso de que sean trilogías o sagas lo llevo un poco mal porque me toca esperar de año en año y al final o voy perdiendo el interés o voy olvidándome de lo que leí anteriormente, por lo que siempre espero a que estén las sagas ya completas y en este caso la de Zafón lo está desde hace bastante, por lo que quiero leerme estos 4. Como mi experiencia con Alejandro Dumas fue tan buena gracias al Conde de Montecristo, decidí incluir otra novela de él y en este caso fue Los Tres Mosqueteros, puesto que también he visto varias adaptaciones y la historia en sí me gusta muchísimo. Y por último, no he dudado en incluir una novela que debería haber sido, digamos, una lectura obligada hace años para mí, puesto que me gusta mucho la historia, la conozco por
decenas de adaptaciones que ha tenido, pero que yo he visto solamente dos, una la del año 94 y otra más reciente del 2020 aproximadamente, y que me hicieron verla con otros ojos. Os estoy hablando de Mujercitas. Es una historia que, como os digo, he visto muchas veces, pero que no he llegado a leer y que quiero ponerle remedio. Y como veis, el listado en este caso, en vez de conformarse por 9 libros, sería por 10. No me planteo ya, como años anteriores, leerme todos estos libros en un año, porque aparte de que tengo muchos pendientes y es verdad que a veces me planeo en un mes leerme ciertos libros y luego me termino leyendo otros muy diferentes, ya sea porque o me llaman más la atención en ese momento o porque tiro por uno u otro libro según mi estado de ánimo o por si tengo o no bloqueo lector o por otras tantas cosas, pues la verdad es que lo voy decidiendo a mi ritmo. Así que bueno, según luego vaya avanzando ya os iría contando y vayáis viendo en el resto de vídeos que vaya subiendo de lecturas, que como veis suelo ir haciendo wrap up cada 2 meses aproximadamente. Y bueno, hasta aquí la comparativa de libros clásicos que me propuse leer en su momento y los que he leído hasta ahora. Espero que este vídeo os haya gustado, que os anime a leer libros o a descubrir otros que no habíais conocido hasta ahora y que me dejéis en comentarios cuál es ese libro clásico que os gustó muchísimo y cuál es ese otro que os morís por leer. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un besazo, adiós.